Muy buen día, chicos. Hoy vamos a hablar acerca de los métodos de evaluación de inventarios. Presentación dirigida por Josué Reséndiz, Torres Orozco y David Sánchez Montes. Antes que nada vamos a hablar de qué son los métodos de evaluación de inventarios. ¿Qué son los métodos de evaluación de inventarios? También conocidos como métodos de valoración de inventarios, son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. Este es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. Estos métodos de evaluación de inventarios dentro del sistema, la determinación del costo varía de acuerdo con el método de evaluación que ha sido seleccionado. Y aunque las adquisiciones y los gastos sobre esta compra se registran por igual en estos métodos, las salidas de almacén varían en cada uno de estos cuatro principales. Hay métodos y también son técnicas que se utilizan para que se valoren estos tipos de inventarios, estos tipos de bodegas o estos tipos de control. Hay cuatro tipos, como ya los habíamos mencionado. Hay cuatro tipos de métodos o técnicas que se utilizan comúnmente en varias compañías o en diversas organizaciones, aunque cabe mencionar que hay muchas más técnicas que podemos utilizar. Las que hoy vamos a estudiar son las primeras entradas y primeras salidas, las últimas entradas y primeras salidas, el precio promedio y las detallistas o identificación específica. Al igual que vamos a ver una tarjeta auxiliar que se manejan en esos controles o en esos métodos. La primera que vamos a ver el día de hoy son las primeras entradas y primeras salidas, por sus siglas PEPS, aunque comúnmente también es conocida como FIFO, que con sus siglas en inglés son First In and First Out. Este método de evaluación de inventarios se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en este sistema. Así que este método, el valor que se asigna a las salidas de la mercancía es el que corresponde a las primeras entradas, sin que esto implique que el manejo físico de esta mercancía sea bajo las mismas características, lo que nos indica que la mercancía existente en almacén queda evaluada en los últimos precios de adquisición. Aquí tenemos un ejemplo donde si adquirimos 30 artículos a 40 pesos en nuestra primera compra y 40 artículos a 50 pesos en la segunda compra, el saldo de almacén sería el siguiente, que son 3,200 pesos. Pero si vendiéramos 50 artículos a 100 pesos, el costo de dicha venta bajo este método de primeras salidas y primeras entradas sería el siguiente. Nuestra primera entrada es de 30 artículos, ¿ok? A 40 pesos y nos da un saldo de 1,200. Nuestra segunda entrada de 20 artículos es a 50 pesos y nuestro saldo
es de 1,000 pesos. Nuestro costo por estos 50 artículos son de 2,200 pesos. Nuestra utilidad bruta la manejaríamos o la determinaríamos de esta siguiente manera. Nuestras ventas fueron 5,000 pesos. ¿Ok? Nuestro costo de ventas fueron de 2,200. Perfecto. Nuestra utilidad bruta por la resta o la operación de estos 5,000 menos los 2,200 son de 2,800 pesos. Y nuestro saldo de cuenta del almacén sería el total de las compras menos las salidas del almacén, que representaría el costo de la mercancía vendida. Así que por esta operación o por este saldo sería 3,200 menos 2,200, nos queda 1,000 pesos. Es un poco rápido lo que estoy explicando, así que vamos al siguiente. Las ventajas para manejar, o las ventajas y desventajas de manejar este método, es que los inventarios están valorados con los costos más recientes, dado que los costos más antiguos son los que van conformando a su medida los primeros costos de ventas que vamos a manejar, o nuestros costos de las producciones, que vienen siendo los costos de las salidas. Así que las desventajas, como en todo hay, es de que los costos de producción y ventas bajas que se suelen mostrar incrementan lógicamente las utilidades, generando así un mayor impuesto que como organización o como compañía deberíamos de pagar. ¿Qué queremos decir con las ventajas? Entre más recientes sean los costos, mayor posibilidad de venta podríamos tener. Y cuando los costos son bajos, desgraciadamente tendríamos que dar o pagar un mayor impuesto, ya que los costos no nos dan esa ganancia a nosotros. Cabe aclarar o vale la pena recordar que el flujo físico de las primeras entradas y primeras salidas, es irrelevante en la aplicación de esta técnica, ya que lo que realmente el flujo de estas son los costos. La segunda técnica que vamos a estudiar el día de hoy son las últimas entradas y primeras salidas, o también conocido como WEPS, también llamado LIFO, Last In, First Out, por sus siglas en inglés. En este método, el valor que se asigna a las salidas de la mercancía es el que corresponde a las últimas salidas, lo que nos indica que la mercancía existente en el almacén queda evaluado a los primeros precios de adquisición, es decir, que se basa en el flujo físico. Y aquí lo importante es el costo unitario de las últimas entradas que tenemos, sea el que se aplique en las primeras salidas. Así que es lo contrario a lo que vimos en las PEPs. El último valor que teníamos en las PEPs iba a ser en las últimas salidas. Y aquí, las últimas entradas o el último valor que tuvimos en las entradas, en las adquisiciones, va a ser el primer valor que se va a meter en las primeras ventas que vamos a dar. Lo podemos entender más bien en el siguiente ejemplo. Aunque es el mismo ejemplo que estamos manejando, con el anterior punto, nos puede dar el mismo resultado en la compra y en la venta, pero nos va a cambiar en el costo de ventas y en el costo del almacén. Así que vamos a ello. En nuestra última entrada tuvimos 40 artículos con un valor de 50 pesos, por lo cual nos da un valor o un saldo de 2,000 pesos. Y en nuestra penúltima entrada tuvimos 10
10 artículos, con un valor de 40 pesos y nos da un saldo de 400. Nuestro costo de los 50 artículos, haciendo la suma, nos da 2.400. La utilidad bruta la determinaremos de la siguiente forma. Tenemos unas ventas por 5.000 pesos y nuestro costo de ventas fueron de 2.400. Nuestra utilidad bruta van a ser de 2.600. El saldo de la cuenta de almacén sería el total de las compras, 3.200, menos las salidas del almacén, 2.400, y por ese nos va a dar un saldo en la cuenta del almacén por 800 pesos. Las ventajas que tenemos al utilizar o al aplicar esta técnica es que el inventario se valorará con el costo más antiguo, lo cual supone un costo de inventario menor a su valor promedio, siendo de gran utilidad en épocas de inflación, cuando los costos varían constantemente, tanto aumentan como disminuyen, y así podríamos tener una pérdida en lugar de una ganancia, que es lo que buscamos. La tercera técnica que vamos a ver es una combinación de los dos anteriores métodos que estamos estudiando, ya que es un método razonable de aproximación, donde las salidas de cada mercancía se dan al promedio de los precios de la mercancía en existencia, obteniéndose dicho precio promedio mediante la división del saldo del almacén entre las unidades existentes. Es decir, que se divide el saldo de las unidades monetarias de las existencias entre el número de las unidades que tenemos en existencia. Y este procedimiento ocasiona que se genere un costo medio, y este costo medio debe de recalcularse por cada entrada al almacén. En el ejemplo vemos que es el mismo que hemos visto en los puntos anteriores, y nos dará el mismo resultado con lo que respecta a la compra y a la venta, cambiando la determinación del costo de ventas y del saldo de almacén. Al momento de la venta de las unidades en el almacén son de 70 y el saldo del almacén es de 3.200 pesos, como ya lo hemos visto. Nuestro costo promedio es de 45.71, ya que para obtener este costo promedio tendremos que dividir 3.200 entre 70 y nos da 45.71, por lo que si vendemos 50 artículos nos da un costo de 2.285.50, que vendrían siendo los 45.71 por 50. Nuestra utilidad la determinaríamos con ventas en 5.000, costo de ventas 2.285.50 y nos da una utilidad bruta de 2.714.50. El saldo de la cuenta de almacén sería el total de las compras, menos las salidas de almacén, que son 3.200 menos 2.285.50, y nos da un saldo de 914.50. Este método que vamos a ver es un poco difícil de explicar, ya que este método se lleva en los establecimientos, sobre todo en tiendas. Por la diversidad de artículos, no es factible llevar un control unitario, y consiste en evaluar las existencias finales a precio de venta para que una vez se le descuente el porcentaje de utilidad bruta que se tiene de los artículos y se sepa cuál es el saldo final de la cuenta del almacén, y se ajuste contra resultados el costo de las compras efectuadas en el periodo. En otras palabras,
consiste en la identificación individual de cada uno de los artículos, lo cual incrementa su grado de certeza en igual proporción al grado de complejidad de su aplicación. Así que lo estudiaremos más a detalle en este ejemplo. Se efectuaron compras de mercancía por 80,000 pesos. Se tuvieron ventas por 120. El inventario final de la mercancía es de 40,000 y el porcentaje de esa utilidad bruta en los artículos es el 50% con respecto a las ventas. Por lo tanto, el valor de existencias al precio de costo sería nuestro inventario final de 40 por el porcentaje de utilidad bruta, que es el 50%, nos da 20,000. Nuestras ventas fueron de 120. Nuestro costo de ventas fueron 60. Nuestra utilidad bruta van a ser igual de 60, ya que se da los 40,000 de precio de venta más el porcentaje de utilidad bruta, que son 20,000, y obtenemos los 60,000. Y si es el 50%, o hacemos la resta, nos dan los 60,000 en la utilidad bruta. Como lo habíamos mencionado al principio, estudiaremos un apoyo que tenemos al momento de hacer o de utilizar esos métodos, y son las tarjetas auxiliares de almacén. Estas tarjetas sirven como artículo de presentación, localización, y en estas se lleva el control de las existencias y otro control de los valores. Estas, como ya lo habíamos mencionado, se utilizan solamente en los 3 primeros métodos que hemos estado estudiando ahorita. Y actualmente en las empresas la tendencia es manejarlas a través de aplicaciones administrativas para que se les facilite la labor a estas empresas. Veremos su manejo en el siguiente ejemplo, y ese ejemplo lo plasmaremos en los métodos que hemos estado estudiando. Tenemos una compra con factura del 30, con la factura 30 de la empresa X, de 600 arreglos, a 120 pesos cada uno, y las demás lo cubrimos el pago de flete por cada arreglo, de 5 pesos. Nuestro segundo saldo vendría siendo nuestra compra con hacemos una compra con la factura 46 de la empresa Y, de 800 arreglos a 120 pesos cada uno. Obtenemos en la posición, en el saldo 3, venta con la factura número 1 a la empresa Alfa de 800 arreglos a 240. Nuestro cuarto, compra con la factura de 35 de la empresa Y de 1,000 arreglos, a 130 cada uno. 5. Tenemos una venta con la factura número 2 a la empresa Beta de 800 arreglos a 260 cada uno, y nuestra compra en el número 6 con la factura 40 de la empresa X de 700 arreglos a 130 cada uno, y además cubrimos el pago de flete de cada arreglo de 5 pesos. 7. Tenemos una venta con la factura número 3 a la empresa Alfa de 800 arreglos a 240 cada uno, y como lo dijimos, lo vamos a plasmar en cada uno de los métodos que vamos a utilizar. En el método de primeras entradas, primeras salidas, vemos que en la parte de arriba obtenemos qué artículos, cómo se va a manejar la unidad y el método que vamos a utilizar, y es así como se elabora. Podemos verlo también aquí en el método de últimas entradas, primeras salidas, y en los precios promedio. Como puedes apreciar, las existencias en las 3 unidades, existencias en unidades en los 3 métodos son las mismas. Los cargos que aparecen en la columna debe son los mismos.
y solo varía la determinación del costo dependiendo del método. Y por consecuencia el saldo de almacén. El criterio para elegir el método primero sería el analizar las condiciones financieras de la empresa, ya que las últimas entradas y primeras salidas viene siendo el más usado. Prevalece la idea de que los inventarios quedan con un saldo menor al estar valuados a un menor precio, y al tener una utilidad más baja se reparten menos dividendos a accionistas, con una mayor liquidez en la empresa, aunque debemos considerar otros factores como precios de los artículos, cantidad de los artículos, capacidad técnica y tecnológica del personal, entre otras. Así que este método es el más utilizado, pero debemos de recordar que cada quien maneja diferentes características, y podemos ver aquí la forma de manejar y de conocer cada uno de estos. Así que esto es todo de mi parte. Me vuelvo a poner a sus órdenes, Josué Reséndiz. Hasta luego.